Bueno, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos en la rueda de prensa del Colegio de Economistas de Aguascalientes. Les doy la bienvenida, que tengan excelente semana. Agradezco también a Valeria Falcón que me haga favor de acompañarme en esta rueda de prensa para poderles platicar acerca de datos que se actualizaron referentes a el empleo, cómo cerró en el 2020. Yo voy a platicarles del tema industrial, compartirles algunos datos del año pasado y algo de panorama de lo que se ve para este 2021 para el sector industrial y sus diferentes subsectores. Entonces, bueno, si Valeria por ahí ya estuviera lista, me gustaría pasarle la voz para que nos platicara un poco de los datos que tiene respecto al empleo, en particular por ahí la información que se actualizó. No sé, Vale, si quieras empezar o quieras que yo empiece, tú dime. Está bien, yo empiezo, Gil. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Como siempre, agradeciendo el espacio que nos dan para poder presentar este tipo de datos y de resultados. Creo que ahí pueden ver mi pantalla. Ya se ve, Vale. Sí. Bueno, efectivamente, como dice Gil, se actualizó la base de datos de la ENOE, llegó el cuarto trimestre de 2020, entonces a este momento ya podemos realizar un comparativo entre el cuarto trimestre de 2019 y el 2020. ¿Qué sucedió? ¿Qué arrojaron los datos? Teniendo en cuenta que el cuarto trimestre ya tiene los efectos que empezamos a vivir desde marzo por la pandemia. Bueno, la población económicamente activa disminuyó un 2.3%, la población ocupada disminuyó en 4.18%, la población desocupada aumentó un 50.57%. Esto puede sonar, sobre todo esta última cifra puede sonar muy alarmante. Si vemos los absolutos, la población desocupada pasó de 20.427 personas a 30.758 personas, lo que nos da una diferencia de un aproximado de 10.000 personas. Hay que tener en cuenta también que Aguascalientes, pues, es una de las entidades que menos empleos está perdiendo con respecto al nacional, al promedio nacional. La población disponible que se encuentra dentro de la población que no está económicamente activa aumentó un 12.79%, mientras que la población no disponible también aumentó un 5.71%. Esta última cifra hace alusión a personas que ya no están interesadas en buscar empleo o que alguna condición física o mental les impide laborar. La tasa de desocupación se ubicó en 5.2%, mientras que la nacional está entre un 4.6%. La tasa de desocupación está en 7, mientras que el nacional es 15.3%. Estos serían los datos absolutos, o sea, el comparativo absoluto. Por ejemplo, la población ocupada disminuyó en 4.18%, lo que representa un total de 11.495 empleos menos que en 2019. ¿Qué pasó por posición de ocupación? En esta tabla tenemos los resultados que se arrojaron para empleadores, trabajadores por cuenta propia, trabajadores subordinados y remunerados, asalariados y trabajadores no remunerados. En estos datos podemos ver que los trabajadores menos afectados son aquellos que son asalariados o sea, que se encuentran remunerados, que se encuentran en un trabajo. Aquellos trabajadores no remunerados también disminuyeron.
que fue el segmento que más disminuyó en un 43.1%, pero seguido de trabajadores por cuenta propia, aquellas personas que tenían sus autoempleos, que tenían algún negocio, son los más afectados con un 13.4%, seguido de empleadores, aquellas personas que crean fuentes de trabajo, que tienen algunas empresas que les permiten ocupar gente, etcétera. Para el sector de la actividad económica, dentro del primario, secundario y terciario, tenemos que el más afectado está siendo el sector terciario, y era de esperar que los restaurantes y servicios de alojamiento, con la disminución del turismo y que las personas no podemos, como no deberíamos salir de casa, está siendo afectado en un 10.1%, siendo el más afectado de todos, seguido de la construcción. Y entre los que se encuentran dando resultados positivos a pesar de la pandemia, son los servicios profesionales, financieros y corporativos, con un 5.7%, aumentó en comparación a 2019, y la industria extractiva y de la electricidad en un 6.9%. Estas actividades todavía se encuentran con números positivos, estas dos últimas actividades, y están creciendo. En comparación a 2019 se mantienen creciendo. Otras, obviamente, por ejemplo, en el sector terciario, el comercio está siendo uno de los más afectados, de 113.633 empleos que tuvieron en 2019. Ahora, en 2020, reportó 98.414 empleos, incluso más que el sector de restaurantes, servicios y alojamiento, una pérdida mayor. Bueno, estos datos son un comparativo entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, como ya lo mencionamos anteriormente. De mi parte sería todo, Gil. Muchas gracias, Vale, muy interesantes los datos. Me imagino que si los medios les interesara, si nos puedes hacer favor de compartir la presentación. Y no sé si ahorita de entrada de esta presentación de Valeria tuvieran alguna pregunta relativa al tema del empleo, de los datos que compartió, o quisieran que nos detuviéramos en algo al respecto. Bueno, mientras por ahí los medios pueden formular alguna pregunta, me gustaría pues complementar con algunos comentarios de los datos que nos comparte Valeria. Yo creo que varios llaman la atención, ¿no? Como que hay un decremento en la gente, ¿no? Que tiene intención de trabajar. Yo creo que eso es algo poco común. Esto lo vemos con la variación de la población económicamente activa. Eso baja un poco la demanda en el tema de empleo, pero pues es algo también que llama la atención, ¿no? Entonces, pues les pediría que si tienen alguna pregunta para Valeria, por lo pronto, si me pudieras compartir ahí la presentación, ¿vale? Yo se las voy compartiendo por si algún dato de los que tú nos compartes quisiera que les puntualizáramos terminando la rueda, pues lo podamos hacer. Se los mando al grupo si les parece bien a los medios, entonces, bien. Si tienes oportunidad, vale, de esperar a ver si al final hay algunas preguntas. Por lo pronto, yo voy a compartirles algunos temas relativo al tema de la industria. Antes, comentar que, pues, seguramente hay bastante inquietud en cuestión de lo que va a pasar, pues, con la plantilla de la industria, ahora con el tema de los combustibles. Hay un tema también
que afecta a la industria automotriz, que es el desabasto de los semiconductores, ¿no? Y que algunas plantas ya en enero tuvieron que hacer algunas modificaciones en su producción. Entonces, bueno, pues yo creo que los datos que voy a compartirles son bastante alentadores acerca de cómo estuvo el año pasado. Y si me permiten, voy a compartirles una pequeña presentación. Bien, espero ahí ya puedan ver todos la presentación. Platicarles, esta información se obtuvo de la encuesta mensual de la industria manufacturera, en particular del estado de Aguascalientes, que también ya nos da un panorama hasta diciembre del 2020. De forma general, considero que la industria mostró solidez, mostró recuperación de empleos, a pesar de que tuvo una ligera baja comparado con 2019 de 1.3%, pues el ritmo de crecimiento es muy, muy interesante y creo que esta parte nos debe dar cierto aliento en relación a estos sucesos que ahora pasan con el tema del gas y el desabasto de algunos días. Esto y algunos otros datos que voy a compartirles, creo que nos pudiera dar una perspectiva de que si ya se logró poder resistir algunos meses de la pandemia, inclusive meses con cero producción y recuperarse la industria, no todas las industrias, ahorita les voy a platicar al respecto, pero en general yo creo que de alguna manera estos datos nos dan un panorama más alentador, inclusive que la recuperación que se ha tenido a nivel nacional, ¿no? Bien, en el tema del empleo, entonces, cerramos en estos datos con 83,100 empleos. Hubo una recuperación de julio a diciembre de 2,650 empleos y una pequeña diferencia de poco más de 1,000 empleos que se perdieron, ¿no? El año pasado en el sector industrial. Si nosotros hacemos un zoom por cada subsector, pues vemos también aquí la relevancia de la industria del equipo del transporte, ¿no? Prácticamente la mitad de lo que pase en todo el sector industrial en cuestión de empleo está relacionado con el equipo de transporte, ¿no? Le sigue por ahí la industria de equipo de cómputo, que se mantuvo también bastante estable, esta es una industria que valdría la pena mucho ver qué ha pasado con ella, porque ha tenido crecimiento derivado también de la pandemia, y ver qué nuevos proyectos de inversión pudieran gestionarse en este sector, porque es un sector bien remunerado y en donde el Estado es sólido, ¿no? Hay otros sectores y otras industrias que también son importantes, como el de prendas de vestir, la industria alimentaria, que fue una de las que registró un crecimiento en sus empleos. Y bueno, pues esta gráfica básicamente nos da un panorama de la importancia de los diferentes sectores industriales en cuestión de la creación de los empleos, ¿no? Aquí les comparto una tabla en donde también es muy importante mencionar, a veces nos vamos por el dato macro de decir, entonces le fue súper bien a la industria, estuvo estable, no registró tantos decrementos, etcétera. Pues aquí ya hacemos un zoom a los diferentes subsectores y vemos que sí hay algunos con bastantes afectaciones, tanto en la cantidad de empleos generados, que se compensaron también con la creación de empleos en otras industrias. Sin embargo, por ejemplo, la industria del mueble, comparativamente, registró 595 personas menos en comparación con diciembre del 2019.
Esto representó para este sector el 24% del personal ocupado o una baja del 24%, ¿no? Sigue por ahí los insumos textiles, que también se perdieron 180 empleos y que tuvieron un decremento del 32%. Entonces, la industria de la madera es menos representativa, aunque también tuvo una baja del 14%, pero son menos empleos. En esta tabla, pues nos puede dar una idea tanto de la importancia de los diferentes sectores. Obviamente que si se pierden 500 empleos, como también se perdieron en el equipo de transporte, estos 500 empleos solamente representan el 1.3% de esta industria, pero si se pierden estos 595 empleos en la industria de los muebles, que pues hay en varios municipios, esto representa pues una pérdida del 24%, ¿no? Bien. Otro tema que analizamos es el valor de las ventas de la industria. Pues para ver qué fue lo que pasó, si la industria logró recuperarse a pesar de la pérdida, y vemos también que de manera favorable, comparativamente, digamos, al resultado final del año, entre 2018 y 2019 fue muy estable, y curiosamente en el 2020 registra el valor de los productos o de las ventas de la industria registra inclusive un crecimiento. Aquí en esta gráfica nos muestra el comportamiento mes con mes. Vemos que el último trimestre para el valor de la industria fue muy bueno. Sí notamos también que en diciembre tuvo una ligera baja, pero si lo comparamos con octubre, noviembre y diciembre, con el último trimestre del 2019, hubo un crecimiento del valor de las ventas del 33%, ¿no? Entonces, aquí vemos también cómo a pesar de la caída que se tuvo en abril y mayo, a partir del mes de junio empezó a recuperarse de manera importante hasta llegar, pues, a un crecimiento en el último trimestre, que también esto permitió este comportamiento positivo al final del año, ¿no? Que fue el 2020. Bien, aquí vemos igual, como si analizamos los datos por subsector, que no todas las industrias registraron un comportamiento positivo, así como tuvieron algún impacto en el empleo. Otras industrias como la fabricación de insumos textiles y prendas de vestir, pues tuvieron una baja muy sensible en el valor de sus ventas, ¿no? Una de 48%, la otra de 56%. Otras industrias manufactureras que habría que checarlo, ponen que 56%. Otras industrias manufactureras que habría que checarlo, las que componen, que son otro tipo de industrias, pero aquí tuvieron también una baja del 42%. ¿A quiénes les fue bien durante el 2020 en cuanto al valor de las ventas? La industria alimentaria con un crecimiento del 7%. Obviamente aquí el impulso de la industria automotriz o de equipo de transporte de 1.91%, pues contrasta o recupera las ventas de los otros subsectores, ¿no? Entonces, por aquí tenemos también esta tablita donde con gusto les vamos a compartir la información para que a detalle pues puedan revisar qué pasó con cada uno de los subsectores. El día de ayer, bueno, estos días, no sé si exactamente el día de ayer, pero se actualizó también el dato de la inversión extranjera directa, en donde ya tenemos información al cuarto trimestre del 2020. También tenemos datos favorables, sobre todo este comportamiento favorable en 2020, donde hubo un crecimiento del 67% en comparación con 2019, proviene más de movimientos entre cuentas entre compañías, ¿no? Esto también es muy importante tomarlo en cuenta porque si consideramos las nuevas inversiones, aquí sí hemos tenido durante 2019 y durante 2020 un comportamiento muy a la baja respecto a 2018, ¿no? Aquí es donde tenemos que analizar cuáles son los factores que están impidiendo estas nuevas inversiones. Hay inversiones detenidas en el tema energético, hay reglas del juego que también las industrias necesitan revisar, está el tema de la pandemia también, en fin, me parece que el 2021 va iniciando relativamente, pero este tema de las nuevas inversiones, pues sí darle un mucho mayor impulso porque va a estar muy relacionado con la creación de los empleos que se puedan generar, ¿no? Si revisamos
Revisamos también la inversión extranjera directa por subsector, pues vemos aquí, estos son millones de dólares. Las industrias manufacturas, digamos que tuvieron un impulso inclusive mayor que la inversión extranjera directa, en donde a lo mejor en otros sectores inclusive fue negativo, pero al interior vemos también algunos datos negativos que hay que tomar en cuenta, ¿no? La fabricación de equipo de transporte también tuvo un aumento en la inversión. ¿Cómo se obtiene el balance que les mostré en la gráfica anterior? Es que algunos sectores retiran inversiones y otros sectores invierten. Entonces, en este balance positivo y negativo encontramos un crecimiento muy importante del equipo de transporte, pero también encontramos una baja en otros sectores como, por ejemplo, la industria química, ¿no? En una variación, ya sea millones, que es la variación nominal, 20 millones menos, o sea, aquí no hubo inversión, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Donde está en cero es donde no hubo inversión y que es parte del reto de la diversificación que se tiene. Inclusive en la industria alimentaria en años anteriores había inversión. Yo creo que es un sector que debería de impulsarse y pues este es el panorama que les quería yo compartir de estos tres indicadores respecto a la inversión extranjera directa, el valor de las ventas y la generación de empleo por, por, por subsector de la industria, ¿no? Entonces, yo pensaría que en base a estos datos del 2020, que en general, revisando también las remuneraciones a las personas, que también revisamos ese dato, no se ve una baja sensible en que se les hayan dejado de pagar, por lo que me parece que al menos se percibe es un compromiso de la industria por seguirse fortaleciendo, por recuperar las ventas, por generar empleos, pero hay algunas industrias como las que las que les mencioné que tienen mucho impacto en empresas locales, como son los muebles, el tema textil, que creo yo que hay que diseñar una estrategia especial para esos sectores, porque en general o en ocasiones a veces los programas atienden cierto rubro de las microempresas, pero estas requieren una atención diferente, ¿no? Por mi parte, en cuanto a los datos que quería compartirles, sería todo. Y no sé si por parte de los medios hubiera alguna pregunta. Bien, Tomás y Claudia. Si les parece, empezamos con la pregunta de Tomás que hizo hace un momento, si no tienen inconveniente, y después pasaríamos con la pregunta de Claudia Ávila, que con gusto les respondo. Valeria, te pregunta Tomás, ¿hay diferencia entre los salarios promedio de los sectores que tuvieron una caída en el empleo y aquellos que no? ¿El desempleo podría incidir en una caída en los sueldos? No sé si quisieras hacer algún comentario o revisar algo de la información que tienes, Valeria. Esta sería la pregunta de Tomás. Sí, bueno, respecto a los sectores que tuvieron una caída en el empleo y aquellos que no, por presentaciones anteriores, lo que se venía dando era una tendencia en que los sectores que tenían una ocupación en condiciones más vulnerables estaban siendo los más afectados. Por tanto, las actividades que están siendo más afectadas son la construcción, el comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, que podría coincidir en que son actividades que tienen desarrollando o que tienen personal ocupado en condiciones más vulnerables que el resto de las actividades, y entre estas condiciones también entraría como sueldos o subocupación incluso. En la segunda pregunta, ¿el desempleo podría incidir en una caída de los sueldos?
Sí, cuando la masa o la demanda de empleo crece porque la desocupación aumenta, tenemos un número de personas mayor buscando empleo y esto tiende a que a ejercer una presión hacia la baja de sueldos y salarios. Pero más allá de una caída en los salarios, esperaría que la subocupación, que como ya lo mencioné, pues es como trabajar en condiciones más vulnerables, donde el empleo es retribuido por debajo del mínimo, o que las jornadas laborales no son completas, estaría aumentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. ¿Hubiera alguna otra pregunta del tema del empleo? Si alguien la tiene por ahí para irla formulando. Y por lo pronto, si les parece, contesto la pregunta de Claudia Ávila. Dice, ¿qué repercusiones podría tener el hecho de que la industria automotriz entre en paros técnicos por el desabasto de algunos componentes electrónicos y de gas natural? Bien. Por un lado, los datos que yo les compartí el 2020 nos dicen que el empleo en ese sector ha sido muy estable. Durante 2020 lo fue, tuvo ligeras variaciones, por ahí entre 40,000 empleos se mantuvo. Entonces yo pensaría que al menos en el tema del empleo, si esto es algo temporal, no tendría un impacto importante. En donde sí nos pudiera afectar, sería nuevamente en la producción. Habrá que ver cuántos días. El año pasado fue un mes. Se hablaba de 5 días. El tema de los semiconductores, hay un aspecto importante que hay que buscar desarrollar aquí empresas proveedoras que produzcan esto aprovechando el TEMEC. Esa sería la estrategia a seguir. En el tema del gas natural, pues vemos que es todo un reto, poder diversificar la energía de abastecimiento de las industrias. Por un lado, pues porque requiere pues cierta infraestructura, ¿verdad? Para poder hacer el cambio. Entiendo que la industria automotriz cambió el gas natural por otras fuentes para poder seguir produciendo. Tenemos una limitante de lo que es la energía no renovable, perdón, que todas estas energías limpias, solares y demás, que creo yo que pues da pie para revisar precisamente este tema. Y seguimos en lo mismo, ¿no? En que si tenemos cierta inestabilidad en algunos rubros, este tema de la energía ahorita provino del tema de temas que se justifica. Entiendo que, como nos comentaba nuestro invitado en la sesión anterior, y recientemente vi que comentó Juan Manuel Ávila, que tenemos que guardar una reserva energética en todo el país, y me parece que ahorita habría que trabajar eso. ¿Qué repercusiones tiene al cambiar de gas natural? Entiendo también que están cambiando inclusive a gas que se utiliza para consumo humano. Entiendo que esa es otra alternativa. Y entonces también ahí esto puede afectar al consumidor final, si utilizaran ese tipo de gas, ¿no? Porque va a haber una mayor demanda y entonces va a subir el precio y ese sería un riesgo. Aunado al tema energético, en donde también aparentemente estas adecuaciones harían que el precio de la luz en las casas subiera. Entonces, estas dos cosas nos ponen un panorama complicado para el consumidor final que está en su casa, que además tenemos un panorama de empleo complejo durante este año, ¿no? Entonces, Claudia, estas repercusiones pueden ser tanto para la industria, pero también para la población. En cuestión de la creación de empleos, a mí me parece que si es un tema de corto plazo no va a generar desempleo. Entiendo que las remuneraciones son estables y esa sería la respuesta que yo quisiera compartirte, ¿verdad? Ahora, si esto ya se repitiera o fuera algo ya constante o insostenible, pues obviamente que sí, ya hablaríamos de pérdidas de empleo, de estancamiento de la inversión extranjera hacia nuestro país,
que de por sí, como ya vimos en los datos que les compartí, las nuevas inversiones, pues podríamos decir ahorita que están detenidas, ¿no? Entonces, espero haber contestado la pregunta. Con gusto les vamos a compartir la presentación y Liliana, Sergio, Lidia, Claudia, Georgina, Fernanda, Ayerim, Alejandro, Tomás, Magda, les agradezco mucho, Valeria, su presencia aquí en la rueda. ¿Hubiera alguna otra pregunta que quisieran hacernos? Con todo gusto, adelante. Y estamos por aquí pendientes, también por vía de mensaje, etcétera, ¿no? De temas más actuales. Creo que ahorita está esto del el desabasto, ¿no? Del gas natural y de los componentes. Me parece que tendríamos que esperar para ver cuántos días son para poder medir las afectaciones. Bien, pues de mi parte, del Colegio de Economistas, les agradezco mucho su presencia en esta rueda de prensa. Si no hubiera alguna otra pregunta, daríamos por concluida la rueda. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana.